Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 3 de junio. Hoy vamos a repasar lo estudiado durante la semana y vamos a ver algunas citas importantes que serían buenos recordar para reforzar lo que hemos aprendido. Así que donde quiera que usted esté hoy, día de preparación para el día del Señor, por favor tome una actitud de oración para hablar con el Señor. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar al final de la semana de estudio. Queremos, Padre, suplicar que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que vamos a repasar y que tu nombre siga siendo glorificado a través de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en este resumen de la lección número 10 aparece una cita de la hermana Ellen White registrada en el libro Patriarcas y Profetas, página 177, que dice de la experiencia de Jacob lo siguiente: aquella experiencia durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse todas sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se agarrarán de la fortaleza de Dios como Jacob se agarró del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido alcanzar por su lucha, por luchar con su propia fuerza. Dios enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia divinas podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma, deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Interesante los detalles, pastor Lizardo, que usted da. ¿Notaron, amigos oyentes, que se relacionó la angustia de Jacob con la angustia que pasarán los hijos de Dios en los últimos días? Entonces, cada hombre, cada mujer salvado, en algún momento pensará que está perdido en la batalla. Pero se mencionó en lo que el pastor Lizardo comentaba, que así como Jacob mantuvo la esperanza, Dios le dará la victoria a los salvados. ¡Wow! Será una lucha grande, será una batalla pensar que no hemos confesado nuestros pecados y el tiempo de la gracia se terminó. Esto va a ocurrir cuando Jesús salga del santuario y ya no haya intercesión. A eso se refiere que ya no hay gracia porque no hay intercesión. No hay nadie que interceda por nosotros en el santuario celestial. Él sale de allí.
Así que no hay oportunidad. Y el ser humano aquí en la tierra, llámese los salvos, estarán buscando en su mente y en su corazón si entregaron todo a Dios, si confesaron todos sus pecados, si estaban en paz con Dios, si están perdidos o no, hasta que el Señor entonces, en medio de esa duda, en medio de esa batalla, de esa confusión, ponga paz en su corazón y le dé la certeza de la salvación. Y cantemos un himno que solo nosotros podremos saber. Alabado sea el nombre del Señor. Y amigos oyentes, el Señor le cambiará el nombre, así como le cambió el nombre a Jacob. ¿Cómo se quiere llamar usted, Pastor Lizardo? Bueno, ni idea, Amigo oyente, ¿y usted? ¿Cómo le gustaría que le ponga el Señor Jesucristo cuando venga? ¡Wow! Un nombre nuevo, así como Jacob fue cambiado a Israel. Pastor Denis y amigos oyentes, una de las lecciones que abordamos hablaba de la lucha de Jacob con Dios. Y ese día aprendimos lecciones teológicas muy importantes. Por ejemplo, ese día aprendimos que la calidad de la relación de Jacob con Dios depende de la calidad de su relación con los hombres. Mirábamos también en este estudio que el nombre Israel, Dios lucha, recuerda a Jacob que debe aprender a dejar que Dios pelee por él. También mirábamos que Jacob prevalecerá en la medida en que permita que Dios prevalezca sobre él. Un principio que Pablo anunció cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mirábamos además en este estudio que Jacob llamó Peniel al lugar donde Dios se le apareció, que significa el rostro de Dios. Este nombre, Pastor Denis y amigos oyentes, representa aquella experiencia personal de Jacob, es decir, que Dios lo confrontó y él sobrevivió. Algo más que aprendimos en este estudio es que el uso de la expresión hebrea cara a cara, cuando el texto dice que Jacob peleó cara a cara con Dios, no significa que Jacob realmente hubiese visto el rostro físico de Dios. Esta expresión equivale a ver la apariencia de Jehová. Y básicamente, Pastor Denis describe la experiencia de un encuentro directo con Dios. Todo esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Bueno, estábamos hablando de lucha hace un momento. También vimos esta semana, Pastor Lizardo, la lección bajo el título Los hermanos se encuentran. ¿Recuerda usted ese encuentro entre estos dos hermanos? En ese encuentro lloraron. ¡Wow! Aprendimos en esa lección la experiencia de que el encuentro de Jacob en Peniel, donde recibe el perdón de Dios, le prepara para el encuentro con su hermano, donde también es perdonado y él comprende la gracia. Es decir, amigo oyente, esa lección nos enseñó que nuestro encuentro con Dios nos prepara y nos ayuda para estar en paz con nuestros hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Así es, pastor. Otro estudio que estuvimos abordando esta semana fue uno titulado La violación de Dina. Aprendimos en este estudio que cuando los seres humanos insisten en tomar el lugar de Dios para tratar de dar forma a su existencia con sus propias manos, a expensas de los mandamientos de Dios, los resultados, Pastor Denis, siempre son problemáticos, aunque la voluntad de Dios finalmente se cumpla. Vimos en este estudio que los hermanos de Dina, buscando justificar sus crímenes, hacen una pregunta que no recibió nunca respuesta de Dios. Y la pregunta era: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como una ramera? Desafortunadamente, Pastor Denis, podemos pensar que actuamos conforme a la voluntad de Dios, como lo hicieron estos dos muchachos, Simeón y Leví, y podemos mostrar celo por los asuntos de Dios, pero en realidad podemos estar totalmente desconectados de Él. Esto lo estuvimos aprendiendo en el estudio de esta semana. Ese fue un tema tremendo, la violación de Dina, pastor. Y ahí vimos el carácter de sus hermanos. ¡Qué lección esa maravillosa! También durante esta semana vimos la lección bajo el título La idolatría predominante. Ahí vimos que para Jacob levantar un altar nuevamente a Dios y que Dios le protegiera, necesitaba limpiarse y pidió que se despojaran de todos los ídolos, a sus mujeres, a sus hijos, y entre esos ídolos y esa limpieza que se hicieron, se quitaron los zarcillos de sus orejas. Necesitaban estar limpios. Aprendimos una lección, que parte de la limpieza era esto. Así que Jacob se pone en condiciones de adorar a Dios y también su familia a través de la limpieza, y levantan un altar y el Señor les protege, de modo tal
que nada ni nadie pudo hacerle daño. Otro estudio que abordamos esta semana fue uno titulado La muerte de Raquel. En este estudio mirábamos que Raquel, ya moribunda, le puso por nombre a su último hijo Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob le cambia este nombre a ese muchacho y le pone Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y mirábamos en este estudio que este nombre quizás Jacob se lo puso insinuando la dirección del sur para expresar su esperanza en la tierra prometida y todo lo que Dios dijo que haría por su pueblo después que se establecieran allí. Esto lo estuvimos también mirando en el estudio de esta semana, pastor. Amigos oyentes, esta lección ha sido maravillosa. Si se le olvida todo lo que comentamos durante la semana, incluyendo las citas que hemos compartido hoy, recuerde algo, que según lo aprendido, nadie se perderá. Nadie dejará de llegar al cielo porque alguna vez haya caído o se haya equivocado o haya en algún momento dejado las filas del camino al reino. Si alguien se pierde es porque no se arrepintió, porque no se levantó. Pero el cielo estará lleno de personas que en algún momento cayeron, que en algún momento cometieron errores, que en algún momento fallaron, pero se levantaron como Jacob y siguieron la ruta de la escalera hacia el cielo. Amigo oyente, levántate en el nombre de Jesús, lucha como Jacob y recibe la bendición del Señor mientras Él regresa. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 10 titulada Jacob Israel. Recordamos el texto base para este estudio de esta semana, lo encontramos en Génesis capítulo 32, versículo 28 y dice: Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, te agradecemos grandemente por la oportunidad que nos diste de poder estudiar cada día y completar así una semana. Gracias por las grandes lecciones espirituales aprendidas en este estudio. Ayúdanos, oh Señor, a agarrarnos como se agarró Jacob del dador de la gracia, del dador de la bendición de Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, oh Señor, a continuar hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén.